Y si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera solo la superficie de algo mucho más profundo, algo mucho más inquietante, y si las historias de gigantes, de seres tan enormes y poderosos que naciones enteras les temían, no fueran solo mitos antiguos o alegorías, sino eventos reales que dejaron una huella oculta en la historia humana. La mayoría de la gente pasa por alto esos versículos en Génesis sin darse cuenta de que señalan uno de los secretos más oscuros y misteriosos de la Biblia, los Nefilim. No eran hombres ordinarios, eran la descendencia de seres celestiales y mujeres humanas, el producto de una unión tan prohibida que Dios mismo trajo juicio sobre la tierra por ello. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el gran diluvio tuvo que borrar a casi toda la humanidad? ¿O por qué Dios ordenó a los israelitas destruir ciertas tribus sin misericordia? Las respuestas yacen dentro de este misterio, enterradas profundamente bajo siglos de miedo, silencio e interpretaciones erróneas. Comenta 777. Si alguna vez has sentido que la Biblia contiene más de lo que se ha revelado en la superficie, porque esto es para ti. Esto es para los buscadores, los vigilantes y los elegidos, que intuyen que algo más grande está sucediendo entre bastidores. Una vez que comprendas la verdadera naturaleza de los gigantes, comenzarás a ver las Escrituras bajo una luz completamente diferente. Reconocerás cómo estos seres antiguos pueden seguir influyendo en nuestro mundo hoy, silenciosa, invisible, pero poderosamente. En este video vamos a levantar el telón. ¿Quiénes fueron realmente los Nefilim? ¿A dónde fueron? ¿Realmente se fueron alguna vez? ¿Y por qué tantos académicos modernos, teólogos e incluso científicos tienen miedo de hablar abiertamente sobre ellos al rastrear su presencia desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis y explorar los hallazgos arqueológicos, las conexiones proféticas y los textos suprimidos? Descubrirás una verdad tan profunda que podría explicar por qué los tiempos finales se están desarrollando como lo están haciendo. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que revelemos podría cambiar para siempre la forma en que ves las batallas espirituales de nuestro tiempo. Podría ser que los Nefilim no fueran solo una advertencia del pasado, sino una clave para entender el futuro. Los Nefilim, al descubierto, el oscuro secreto de los gigantes de la Biblia. En las profundidades de las Escrituras antiguas yace un pasaje que continúa desconcertando a eruditos místicos y buscadores de verdades ocultas por igual. Un versículo tan breve pero tan cargado de implicaciones que resuena a través de los milenios. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de esto, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, aquellos mismos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué secreto está enterrado en este versículo que ha suscitado tanto debate y misterio? Estos gigantes denominados los Nefilim no eran meros hombres grandes o guerreros legendarios. La palabra hebrea original Nefilim puede entenderse como los caídos o los que fueron arrojados. Eso por sí solo conduce a preguntas inquietantes. ¿Quién cayó exactamente? ¿Y desde dónde? Esto no es solo poesía antigua o simbolismo vago. El texto apunta a un descenso literal, una unión antinatural entre seres celestiales y mujeres humanas. Los hijos de Dios, tal como se describen aquí, son entendidos por muchos eruditos y teólogos bíblicos antiguos como ángeles caídos, seres divinos que se apartaron del orden de Dios y cometieron lo impensable. Descendieron
no solo en espíritu, sino en forma, entrando en el reino humano y tomando para sí a las hijas de los hombres. Y el resultado, una raza de gigantes, no solo en estatura, sino en reputación, en poder, en influencia. A estos descendientes se les describió como valientes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Qué clase de seres merecieron tales títulos que incluso la Escritura, que rara vez halaga a los malvados, reconoce su fama? ¿Fueron estos los semidioses legendarios de la mitología antigua? ¿O fueron los primeros tiranos cuya fuerza física corrompió la tierra? Podría ser que ecos de su existencia permanezcan no solo en la Biblia, sino en mitos de otras culturas antiguas. También gigantes, titanes, héroes con sangre divina. ¿Fue este momento en Génesis el inicio de la desviación de la humanidad del plan divino de Dios? ¿O fue una advertencia velada en misterio sobre fuerzas que una vez interfirieron con el destino humano? Si los ángeles verdaderamente abandonaron sus puestos celestiales, como se describe en Judas 1:6, donde dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado con prisiones eternas bajo tinieblas». Entonces, esta historia no trata solo de gigantes, se trata de una rebelión a escala cósmica, una caída que no solo impactó el cielo, sino que reformó el curso de la historia de la tierra. Así que la pregunta permanece: ¿eran los Nefilim simplemente metáforas, símbolos de una generación corrompida, o realmente caminaron entre nosotros gigantes de carne y hueso, nacidos de una fusión antinatural entre el cielo y la tierra? Y si lo fueron, ¿podría su línea de sangre o legado aún perdurar hoy oculto a plena vista? Empiezas a ver por qué este secreto oscuro sobre los Nefilim nunca ha desaparecido. Ahora cierra los ojos e imagina un mundo tragado por el caos, un planeta cuyos habitantes no solo habían tropezado, sino que se habían precipitado hacia la oscuridad. Según Génesis 6:5, «Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esto no fue una caída ocasional o una temporada de rebelión. Fue un colapso espiritual total. El corazón de la humanidad se había convertido en un vivero de maldad, y algo antinatural lo había amplificado, algo que no pertenecía a este mundo. Los Nefilim, la descendencia de esa unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, no eran meras anomalías. Eran distorsiones de la intención divina, encarnaciones de rebelión, poder sin equilibrio, fuerza sin sabiduría. Se erigieron no solo como gigantes en tamaño, sino como símbolos imponentes de una creación corrompida. Su mera existencia marcó un mundo fuera de sintonía con su creador, y esta corrupción generalizada, tanto humana como híbrida, desencadenó uno de los juicios más devastadores de la Biblia, el Gran Diluvio. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Génesis 6:4. El mismo versículo que introduce a los Nefilim incluye un detalle escalofriante: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de esto, espera, ¿después de qué? Después del diluvio. Si las aguas estaban destinadas a purgar la tierra, a limpiar la creación y reiniciar a la humanidad, ¿cómo pudieron seguir existiendo Nefilim después? ¿Es posible que algunos sobrevivieran o que su línea de sangre de alguna manera continuara? Piensa en Goliat, el temible guerrero que se enfrentó a David generaciones más tarde. Él no estaba solo. En 2 Samuel 21, se nos habla de más gigantes descendientes de gigantes que tuvieron que ser derrotados por David y sus hombres valientes. Estos no fueron casos aislados. Fueron estos gigantes posteriores ecos de esa misma línea corrompida
Podría ser que la influencia de los Nefilim no fuera completamente barrida por el agua, sino más bien dispersa, ocultada o incluso reavivada. Y si su legado sobrevivió, ¿en qué forma se manifiesta ahora? Es posible que estas antiguas líneas de sangre continuaran en secreto, remodelando civilizaciones, gobernando mediante influencias invisibles o manifestándose de maneras que hemos malinterpretado. Esto no es solo una historia de juicio, es una cuestión de supervivencia. El diluvio fue destinado a limpiar, pero ¿y si algo se deslizó por las grietas? ¿Y si la historia de los Nefilim no es un capítulo cerrado, sino una sombra que persiste justo fuera de la vista? Mientras nos preparamos para explorar esto más a fondo, una pregunta exige ser formulada. ¿Qué fue realmente de los Nefilim? ¿Y por qué su historia se niega a desvanecerse en el pasado? El gran diluvio estaba destinado a ser el final, una purga divina de un mundo empapado en maldad. Fue un momento donde el juicio del cielo chocó con la corrupción de la tierra, barriendo todo lo que había sido profanado. Como declara solemnemente Génesis 7:23, y fue blotted out every living thing that was upon the face of the ground, both man and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were blotted out from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Nota el versículo citado en la versión inglesa declara que toda sustancia viviente fue destruida, y Noé solo permaneció vivo, y los que con él estaban en el arca. Este versículo parece absoluto. Toda cosa viviente fuera del arca pereció. Todo rastro del mundo corrompido, incluidos los Nefilim, debería haber sido borrado por completo, y sin embargo, algo no cuadra. Si el diluvio destruyó toda vida salvo la familia de Noé y los animales en el arca, ¿cómo explicamos entonces lo que los espías presenciaron generaciones después en la tierra de Canaán? En Números 13:33 relatan una visión aterradora. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sus palabras no fueron metafóricas. Estaban abrumados de miedo, reducidos a nada frente a figuras colosales, descendientes de los mismos gigantes que el diluvio supuestamente debía haber destruido. ¿Cómo podría ser que los Nefilim de alguna manera sobrevivieran? ¿O es más inquietante aún que su linaje reapareciera por un camino oculto no registrado en el texto llano de Génesis? Algunos eruditos sugieren que los ángeles caídos descendieron otra vez después del diluvio, repitiendo su rebelión. Otros creen que la corrupción ya se había filtrado tan profundamente en ciertas líneas de sangre que resurgió a través de uno de los descendientes de Noé. Después de todo, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet poblaron el mundo posterior al diluvio. ¿Podría la descendencia de Cam, particularmente a través de su hijo Canaán, haber preservado una sombra de aquella antigua contaminación? Esta teoría gana peso cuando miramos Deuteronomio 3:11, que habla de Og, rey de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Og no fue un mito. Su cama de hierro medía más de 4 metros y gobernaba una región famosa por sus ciudades fortificadas y habitantes monstruosos. Es posible que la tierra prometida a los israelitas no solo fuera rica y fértil, sino también un territorio infestado con remanentes de una raza antigua y prohibida. Si es así, entonces, la historia de los Nefilim no termina con el diluvio, continúa escondida entre las líneas de la Escritura, esperando ser descubierta. ¿Fueron estos gigantes colocados en la tierra prometida como una última prueba de fe, o eran evidencia de que la guerra espiritual, librada antes del diluvio,
simplemente había tomado una nueva forma. Y ahora cabe preguntarse, si los gigantes reaparecieron, entonces, ¿podría su legado seguir existiendo, hoy disfrazado, oculto pero nunca del todo desaparecido? Una teoría antigua e inquietante sigue rondando las sombras de la historia bíblica, una teoría que vincula la reaparición de gigantes tras el diluvio con el linaje de Cam, uno de los hijos de Noé. Aunque el diluvio pretendía borrar la corrupción de los Nefilim, podría ser que esa oscuridad encontrara una manera de resurgir oculta en la sangre humana. Los descendientes de Cam, en particular, los cananeos, se convirtieron en los habitantes de una tierra plagada de oposición sobrenatural. Pero, ¿cómo regresó esa corrupción si la tierra había sido purificada? Deuteronomio 2:10-11 nos da una pista inquietante. Los emitas habitaron allí en tiempos pasados, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Ellos también fueron tenidos por gigantes como los anaseos. No eran simples hombres grandes. Eran tribus enteras poderosas e imponentes, conocidas por su fuerza temible y su presencia formidable. Podría ser que el juicio del diluvio nunca fue solo acerca de destruir seres físicos, sino de contener una contaminación espiritual que encontró nuevas formas de entrar en el mundo. Y si es así, ¿cómo logró reaparecer? Considera esto cuando Israel se acercó a la tierra prometida, una herencia divina prometida a los descendientes de Abraham. No solo enfrentaron resistencia política, se enfrentaron a naciones enteras de gigantes. No eran monstruos aislados, sino pueblos organizados, los refaítas, los semitas, los samsumitas y los temidos anaseos. Según Josué 11:21-22. En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. ¿Por qué Dios ordenó una erradicación tan completa? ¿Qué eran estas gentes que su mera existencia era incompatible con el plan divino? La respuesta quizá no esté solo en su tamaño, sino en su origen espiritual. Estas tribus eran más que guerreros altos, eran enemigos del orden divino, posiblemente remanentes o manifestaciones de las mismas fuerzas rebeldes que engendraron a los Nefilim antes del diluvio. Su sola presencia en la tierra representaba una amenaza no solo para la seguridad física de Israel, sino para la pureza del pacto de Dios. Los espías enviados por Moisés en Números 13:28 no solo reportaron ciudades grandes, hablaron de ciudades amuralladas y muy grandes. No eran aldeas casuales, sino fortalezas estratégicas y fuertemente defendidas. Los gigantes no habitaban en desiertos o tierras baldías. Ocupaban regiones como Basán, Canaán y las fortalezas montañosas de Judá e Israel. Estas ubicaciones eran claves no solo geográficamente, sino espiritualmente. Podría ser que estas tribus fueran posicionadas deliberadamente para bloquear a los israelitas de alcanzar su herencia divina. Uno de los más formidables entre ellos fue Og, rey de Basán, mencionado en Deuteronomio 3:11. Su cama de hierro de más de 4 metros era un recordatorio físico de su naturaleza monstruosa. Pero más allá del espectáculo, Og representaba una oposición espiritual al plan de Dios. ¿Por qué si no la Escritura se detendría en registrar su tamaño y dominio? Así que debemos preguntarnos, ¿eran estos gigantes simplemente enemigos de carne y hueso, o eran manifestaciones de una resistencia más profunda a la voluntad divina? Podría ser que la batalla espiritual en torno a la tierra prometida fuera mucho más antigua, enraizada en la rebelión que comenzó antes del diluvio, y si estos gigantes se extendieron por el mundo antiguo, ocupando tierras estratégicas y construyendo vastas fortalezas, eran parte de una agenda oculta,
un último intento de los poderes caídos para frustrar el cumplimiento del pacto de Dios, y lo más importante, ¿podría su presencia en la historia ser una advertencia de que lo que una vez fue desterrado podría levantarse de nuevo? Los textos antiguos no relatan meramente guerras terrenales, revelan un conflicto mucho más profundo que trasciende espadas y gritos de batalla. Las historias de gigantes en la Biblia en especial, los que se levantaron contra Israel, no tratan solo de tamaño y fuerza, tratan del miedo, un miedo tan profundo que paralizaba hasta los corazones más valientes. Pero aún más, tratan de guerra espiritual. Cada enfrentamiento entre el pueblo de Dios y estos adversarios colosales fue más que un choque de naciones. Fue una declaración espiritual que Dios y no los gigantes gobernaría la tierra. Y en el centro de esta resistencia se erige una figura tanto monstruosa como misteriosa, Og, rey de Basán. Entre todos los gigantes dispersos en la escritura, Og es quizás el más legendario. Su nombre por sí solo pesa no solo como rey, sino como el último vestigio visible de una raza antaño dominante y aterradora. Deuteronomio 3:11 nos ofrece un detalle asombroso, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. He aquí su cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. 9 codos es su longitud y 4 codos su anchura. Eso equivale aproximadamente a 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Imagina un hombre que necesitaba un lecho de tal tamaño. No era un guerrero común. Su estatura bastaba para aterrorizar, pero su poder iba más allá de lo físico. Gobernaba Basán, tierra fértil, al noreste de Canaán, rica en recursos y estratégicamente ubicada. No era un terreno cualquiera, formaba parte de la herencia prometida por Dios a su pueblo. Entonces, ¿por qué estaba en manos de un gigante cuya línea desafiaba la voluntad del cielo? ¿Coincidencia? ¿O fue Og, un portero final colocado por fuerzas invisibles para bloquear el cumplimiento del pacto divino? Josué 12:4-6 nos dice que Og, rey de Basán, que había quedado del resto de los gigantes, fue derrotado en batalla, y su tierra fue dada a Israel. Su caída no fue solo un triunfo militar, fue el colapso de una resistencia antigua, el derrumbe de una fortaleza de rebelión espiritual bajo la fuerza de la promesa divina. ¿Por qué entonces la Escritura dedica tanta atención a este rey en particular? ¿Por qué recordar su cama de hierro por generaciones? Porque Og no fue un enemigo más, fue la encarnación de todo lo que se oponía al plan de Dios. Su reino, su altura, su poder y su dominio eran parte de una historia mucho más vieja que su vida. Era el símbolo de la persistente rebeldía del linaje de los Nefilim, un recordatorio de que la corrupción espiritual que comenzó antes del diluvio había hallado nuevo terreno en el mundo posdiluviano. La derrota de Og significó más que el fin de una batalla. Fue una victoria espiritual, una confirmación de que, sin importar cuán altas fueran las murallas, cuán fuerte el enemigo o cuán antigua la oposición, nada podía impedir el pacto de Dios. ¿No es curioso que los gigantes siempre aparecieran en los umbrales de promesa y cumplimiento, que surgieran justo cuando Israel estaba a punto de heredar algo sagrado? Podría ser que los gigantes, sobre todo Og, no fueran solo barreras físicas, sino pruebas espirituales, desafíos destinados a revelar si el pueblo de Dios realmente creía en el poder de su palabra. En Og no vemos solo un gigante de carne y hueso, vemos el último eco de una raza caída y el rostro visible de una rebelión invisible. Y en su derrota contemplamos una verdad eterna, que las promesas de Dios no pueden ser detenidas ni por hombres ni por gigantes,
ni por fuerzas que una vez intentaron reescribir la creación misma. Y aún con la dramática caída de Og, la historia de los gigantes en la Biblia no se desvanece en la leyenda. Resurge en uno de los momentos más decisivos de la historia de Israel, cuando un pastor se enfrentó cara a cara con una montaña viviente de carne y acero. No fue meramente un duelo entre dos hombres, fue un choque entre el propósito divino y el poder desafiante. En 1 Samuel 17:4 encontramos a una de las figuras más infames de la tradición bíblica. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso lo coloca cerca de 3 metros de altura, una fuerza imponente, cuya sola presencia hizo temblar al ejército israelita. No era solo un guerrero, era un símbolo del miedo, un monumento viviente al poder antiguo que intentó dominar la tierra. Pero Goliat no fue un vestigio solitario. Según 2 Samuel 21, 15, 22, tenía hermanos otros gigantes que también se levantaron contra Israel después de su caída. Uno de ellos era tan extraño que la Escritura lo señala, tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Un rasgo perturbador que sugiere algo más que una simple mutación humana, quizás un vestigio de aquel linaje corrompido que había atormentado a Israel por generaciones. Sería este otro hilo que lo conecta con los Nefilim, aquellos hombres de renombre cuya rebeldía contra el orden de Dios una vez trajo el diluvio, el enfrentamiento entre David y Goliat. Sin embargo, no fue sobre fuerza bruta. David no era un guerrero veterano. Era un pastor joven, inexperto, armado, solo con una honda 5 piedras lisas y una fe inquebrantable. Mientras todo el ejército temblaba ante Goliat, David dio un paso al frente y declaró en 1 Samuel 17:45, «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». ¿Qué le dio esa valentía, audacia juvenil o un poder divino? Con una sola piedra, David derribó al gigante, no por fuerza sino por fe. Su victoria fue una declaración que ninguna fuerza espiritual, ningún linaje antiguo, ningún adversario monstruoso podía sobreponerse a la voluntad de Dios. Goliat representaba tanto un obstáculo físico como un bastión espiritual, y en ese momento David derrumbó ambos. Pero, ¿por qué seguían apareciendo gigantes en momentos clave de la historia de Israel, desde el desierto hasta la tierra prometida, desde las campañas de Josué hasta el reinado de David? Los gigantes siempre surgían cuando Israel estaba a punto de heredar algo crucial. ¿Qué propósito más profundo servía su presencia? ¿Eran pruebas espirituales, manifestaciones de un último intento del enemigo por frenar el plan de Dios, o eran recordatorios, marcas de una guerra más antigua aún en curso? Una guerra que comenzó cuando los ángeles cayeron, cuando uniones prohibidas corrompieron la creación y cuando los Nefilim caminaron por primera vez sobre la tierra. Así, permanecieron los gigantes no solo como hombres de gran estatura, sino como ecos de rebelión estratégicamente colocados para desafiar cada paso en la historia redentora de Dios. Y con cada derrota de Og a Goliat, el mensaje se hacía más fuerte, no importa cuán antiguo sea el enemigo o cuán inmenso el desafío, el propósito de Dios siempre prevalecerá. He aquí la pregunta inquietante: si los gigantes eran símbolos de una guerra espiritual continua, y si aparecían cada vez que el pueblo de Dios estaba cerca de su cumplimiento, ¿podrían tales gigantes, visibles o invisibles, volver a levantarse hoy? El concepto de gigantes no está confinado a las páginas de la Biblia, se extiende por todo el mundo, tejido en la mitología, el folclore y las tradiciones orales de casi todas las culturas antiguas.
De continente en continente, separados por océanos y siglos, las civilizaciones hablaron de seres colosales, figuras imponentes con una fuerza incomprensible, que una vez caminaron sobre la tierra y moldearon el destino de la humanidad. ¿Cómo es posible que tantas culturas sin contacto entre sí compartieran un relato tan similar? En la mitología griega, los titanes eran deidades primordiales de estatura colosal que guerrearon contra los dioses olímpicos en su intento de controlar los cielos y la tierra. No eran simples brutos. Eran gobernantes antiguos con conexiones divinas, eco de la idea bíblica de seres que cayeron desde un plano superior. En las sagas nórdicas, los Jotnar gigantes de hielo habitaban en los bordes del mundo, a menudo en conflicto con los dioses de Asgard. Algunos eran fuerzas caóticas de la naturaleza, otros astutos y poderosos adversarios sobrenaturales que amenazaban el orden cósmico. Incluso al otro lado del océano, entre tribus indígenas de América del Norte y del Sur, persisten leyendas de gigantes que vagaban por la tierra. Los Choctaw hablaban de los Nahuyo, una raza de gigantes de piel pálida que dominaron la región antes de ser expulsados. Los Paiute contaban de los Teka, gigantes pelirrojos que vivían en cuevas y eran temidos por su ferocidad. Relatos similares resuenan desde los Andes hasta las grandes llanuras, seres no del todo humanos, cuya presencia alteraba el paisaje y dejaba atrás de sí ruinas misteriosas. ¿Podrían todas estas historias ser solo imaginación, mitología colectiva o arquetipos psicológicos? ¿O es posible que estas tradiciones globales sean memorias fragmentadas de una verdad más profunda, una realidad antigua que la historia oficial ha ignorado? Cuando la Escritura habla de los Nefilim, seres nacidos de la unión de lo celestial con lo terrenal, introduce una categoría que desafía toda explicación natural. Génesis 6:4 los describe como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y su influencia parece haberse extendido más allá de Israel. Si estos gigantes realmente existieron, ¿podría su legado haberse difundido por las primeras migraciones humanas, recordado de forma distinta en cada cultura en su propio lenguaje y símbolos? Y si estas historias son ecos de una misma historia oscura que abarca la caída de los ángeles, la corrupción de la humanidad y las intervenciones divinas, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del pasado? ¿Qué verdades han sido enterradas bajo capas de mito esperando ser reveladas? Quizás la pregunta no sea si estos gigantes existieron, sino por qué existieron. ¿Qué papel jugaron en la guerra espiritual que aún reverbera hoy? Y lo más inquietante, si una vez caminaron entre nosotros, ¿es posible que ellos o lo que representan puedan regresar? ¿Son las leyendas meros relatos o advertencias? La arqueología, a menudo considerada una disciplina de fragmentos y hechos, ha comenzado en las últimas décadas a susurrar secretos que se alinean con los textos antiguos. En todo el mundo han surgido descubrimientos, huesos inusuales, arquitecturas imposibles, hazañas de ingeniería inexplicables que parecen desafiar las capacidades de las civilizaciones tempranas. Mientras la academia mantiene interpretaciones prudentes, otros se preguntan, ¿podrían estos vestigios señalar algo mucho más extraordinario? Consideremos los vastos sitios megalíticos repartidos por el mundo. Stonehenge en Inglaterra, con sus piedras de varias toneladas, alineadas en precisión celeste, aún desconcierta a los expertos. Las pirámides de Egipto, construcciones de perfección matemática, fueron erigidas con bloques de hasta 80 toneladas. Y en Baalbek, Líbano, yacen 3 de las piedras talladas más grandes jamás halladas, cada una de más de 1000 toneladas. ¿Quién
o qué tuvo la fuerza y el conocimiento para levantar tales maravillas, algunos investigadores señalan a los Nefilim, esos gigantes bíblicos nacidos de la rebelión divina, como posibles arquitectos, o al menos supervisores de semejantes monumentos. ¿Podrían estos titánicos seres, con su tamaño superior y posiblemente una inteligencia aumentada, haber participado en la construcción de tales maravillas? El misterio se profundiza con informes dispersos y hallazgos controvertidos de esqueletos enormes, algunos supuestamente de entre 3 y 5 metros de altura, aunque muchos se han desestimado como fraudes o restos mal identificados. La persistencia de estas historias resulta llamativa, desde viejos recortes de periódicos en el medio oeste de EU hasta antiguos túmulos funerarios en Asia y Europa. Relatos de huesos gigantescos desenterrados en tumbas olvidadas continúan circulando. ¿Son estos restos físicos de los Nefilim o mitos que se niegan a morir? Los escépticos argumentan que carecen de pruebas creíbles, pero otros preguntan, ¿por qué tantos de estos informes han desaparecido del registro público? ¿Es posible que el verdadero legado de los Nefilim haya sido enterrado deliberadamente o no bajo capas de tiempo e interpretación? La Biblia no oculta la realidad de los gigantes. Desde Génesis hasta Deuteronomio, desde Josué hasta Samuel, estos seres aparecen como obstáculos literales al pueblo de Dios, gigantes de carne y hueso que resistieron su voluntad y que con el tiempo fueron derrotados. Su presencia está registrada. Su extinción, sin embargo, queda en misterio. ¿Cómo desaparecieron estos gigantes que una vez fueron tan prominentes y temidos? ¿Fue suficiente derrotarlos en batalla para borrar toda una línea? ¿O fueron empujados al secreto, desterrados del conocimiento humano por mandato divino o por necesidad propia de ocultarse? ¿Pudo Dios haber intervenido no solo para dispersarlos, sino también para borrarles del mundo visible, sellando su legado en forma de advertencia y leyenda? Y la pregunta que sigue flotando como eco: lo que fue desterrado una vez, ¿podría levantarse otra vez? El Salmo 135, 10, 11 recuerda cómo Dios hirió a muchas naciones y mató a potentes reyes, a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, reyes que, como hemos visto, estaban vinculados a los gigantes. Su derrota no fue aleatoria, fue estratégica, una limpieza no solo de tierra, sino de linajes que se oponían a la voluntad del cielo. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con estos seres? ¿Perecieron por completo en la conquista de Israel? ¿Huyeron a tierras distantes o a dimensiones espirituales desconocidas para el hombre? ¿O podría su esencia, si no su forma, seguir influyendo en el mundo de maneras que aún no comprendemos? El silencio que rodea su desaparición puede ser más intencional de lo que pensamos. ¿Estamos ante una historia olvidada o una oculta? En Josué 11, 21, 22 se nos dice con notable claridad que entonces vino Josué y cortó a los anaseos de los montes. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. Esto no fue solo una campaña militar, fue una eliminación dirigida de un linaje profundamente entrelazado con la corrupción espiritual. Los Anakim, descendientes de los Nefilim, habían echado raíces en territorios clave de Canaán. Su presencia no constituyó únicamente una amenaza política, representaba una fuerza espiritual desafiante que se oponía al pacto de Dios con su pueblo. La misión de Josué, entonces, fue mucho más que conquista, fue una purificación divina. Israel fue elegido no solo para heredar la tierra, sino para consagrarla, purgándola de influencias que tenían lazos antiguos con la rebelión. Los gigantes, a menudo imponentes y causantes de terror, eran también profundamente simbólicos.
Eran la manifestación de todo lo que se oponía a la autoridad de Dios en la tierra, orgullo, perversión y los remanentes de una unión antinatural que una vez sacudió los cielos. Incluso después de la conquista de Canaán, la presencia de gigantes no desapareció de inmediato. Goliat y sus hermanos descritos en 2 Samuel 21, 15, 22 nos recuerdan que bolsillos de ese linaje sobrevivieron emergiendo mucho después de que se habían ganado las grandes batallas. Estos enfrentamientos sugieren una oposición persistente, una que aparecía precisamente cuando el pueblo de Dios estaba al borde de su destino. Pero gradualmente, con el tiempo, los relatos bíblicos sobre gigantes se vuelven menos frecuentes. Sus apariciones se desvanecen. Sus nombres ya no figuran entre las amenazas a Israel. Entonces, ¿qué pasó? Algunos creen que los gigantes fueron aniquilados por completo, destruidos por mandato divino y por la conquista militar. Otros especulan que fueron absorbidos por otras poblaciones, perdiendo sus rasgos distintivos a través de generaciones de mestizaje. Su dominio físico, antes tan evidente, pudo haberse reducido con el tiempo. Y aún así, algo permaneció: leyendas, susurros, mitos transmitidos de generación en generación, y en algunos casos incluso indicios arqueológicos posibles, huesos colosales, armas gigantescas, antiguas fortalezas que desafían la narrativa de extinción total. Pero, ¿por qué Dios ordenó su destrucción en primer lugar? La respuesta yace en el origen de los gigantes. No nacieron del orden natural, nacieron de la rebelión descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, como sugiere Génesis 6:4. Su mera existencia alteraba la estructura divina de la creación. Desafiaban los límites que Dios había establecido entre el cielo y la tierra. Y así, para preservar su plan redentor y establecer una nación santa a través de Israel, Dios ordenó su remoción. Estos seres no eran solo enemigos de la espada, eran enemigos del espíritu. Cada vez que se levantaban contra Israel, se ponían en abierta rebelión contra el propósito en desarrollo de Dios. Su destrucción, por tanto, no fue mera sangre derramada, fue purificación. Fue la extirpación de un cáncer espiritual que amenazaba con infectar el corazón mismo del pueblo elegido de Dios. Pero aquí yace el misterio inquietante. ¿Fueron realmente erradicados o fragmentos de su legado sobrevivieron, ocultos en rincones remotos de la tierra, velados por el tiempo y el secreto? ¿Podrían las historias de gigantes en otras culturas o el ocasional hallazgo de huesos enormes ser ecos de esta guerra olvidada? Y si los gigantes una vez caminaron la tierra como seres reales y físicos, ¿podría su influencia, quizá no en cuerpo pero sí en espíritu, seguir presente hoy? Se manifiestan los poderes que representaban orgullo, rebelión, dominio en nuevas formas envueltos en la modernidad, pero enraizados en la misma antigua desafiante. La Biblia puede callar sobre los gigantes, pero el mundo no. Su relato perdura en ruinas demasiado vastas para explicar, en mitos demasiado globales para descartar y en preguntas demasiado persistentes para ignorar. Podría ser que su historia no haya terminado, sino solo estar oculta esperando ser descubierta de nuevo. La Escritura nunca ofrece una declaración definitiva sobre la supervivencia de los Nefilim, más allá de las batallas narradas en Josué y Samuel, pero el misterio permanece abierto y sigue fascinando e inquietando. A lo largo del tiempo y las culturas incontables, voces han susurrado la posibilidad de que estos antiguos seres, o al menos su esencia, todavía estén con nosotros. Podría ser que lo que comenzó como historia se haya convertido ahora en una realidad oculta, escondida en lugares remotos,
velada por el secreto, o incluso codificada en la sangre humana, algunos teóricos sugieren que los gigantes aún pueden existir lejos de los ojos de la civilización moderna. Cordilleras inexploradas, profundos sistemas de cuevas o zonas prohibidas, lugares como el Himalaya, el Amazonas, o los vastos desiertos del Medio Oriente son a menudo el foco de avistamientos contemporáneos. Cuentos de figuras humanoides que sobrepasan a la gente común cubiertos con antiguas armaduras o con rasgos anormales siguen surgiendo. Aunque muchos los descartan como folclore o ilusión, estos relatos aparecen con una consistencia curiosa. Luego está la idea del ADN preservado. ¿Podrían remanentes de la sangre Nefilim circular aún entre nosotros? Algunos especulan que ciertas poblaciones humanas, en particular aquellas con estaturas o fuerzas excepcionales, podrían portar rastros lejanos de este linaje antiguo sin saberlo, aunque no existe prueba científica que lo confirme. La sola pregunta plantea implicaciones inquietantes. ¿Qué parte de nuestra humanidad es puramente humana? Otra idea convincente es que las historias de gigantes nunca desaparecieron, sino que fueron absorbidas en las mitologías del mundo. Los titanes griegos, los Jotnar nórdicos, los Daityas hindúes y un sinfín de seres legendarios muestran paralelismos notables con los Nefilim bíblicos. ¿Podrían estos mitos ser memorias distorsionadas de una realidad común y antigua? Quizás los relatos sobrevivieron incluso cuando los propios seres desaparecieron. Y luego están los monumentos, testimonios silenciosos e inamovibles de una era olvidada. Las piedras de Baalbek de más de 1000 toneladas aún yacen donde fueron colocadas hace milenios. Göbekli Tepe, con sus pilares monumentales en forma de T, que datan de los albores de la civilización, desafía las cronologías tradicionales. Estos sitios plantean una sola y persistente pregunta: si el hombre antiguo no tenía las herramientas para construirlos, ¿quién lo hizo? Sea que los gigantes de la Biblia continúen existiendo en carne y hueso, o solo en mito, su significado más profundo es innegablemente teológico. Los gigantes siempre representaron oposición a la voluntad de Dios, desde los descendientes rebeldes de ángeles caídos hasta los orgullosos reyes de Basán y Gat. Se levantaron como barreras contra el cumplimiento de las promesas divinas. Su destrucción no fue meramente física, fue espiritual, un acto de autoridad divina sobre fuerzas que buscaban corromper y dominar, lo cual nos lleva a una reflexión más seria y apremiante. ¿Podrían estos gigantes, estos antiguos adversarios, seguir existiendo hoy, no como guerreros imponentes, sino como fuerzas espirituales? Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Podría el espíritu de los Nefilim vivir aún en instituciones modernas, ideologías o sistemas invisibles que resisten el avance del reino de Dios? Finalmente, al mirar a través del lente profético de la Escritura, se nos advierte de un tiempo que se parecerá a los días de Noé. En Mateo 24:37, Jesús mismo dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué ocurrió en aquellos días? Gigantes andaban sobre la tierra. Los límites entre el cielo y la tierra fueron violados. La corrupción llenó al mundo. ¿Podría ser esta una pista de que algo semejante volverá a levantarse? Estamos preparados para lo que podría regresar, no solo desde las sombras del mito, sino desde las profundidades de la rebelión espiritual que una vez amenazó el orden divino. ¿Podría la batalla final incluir no solo el choque de naciones, sino el resurgimiento de una enemistad antigua?
Quizás los gigantes nunca se fueron del todo, solo estaban esperando. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Con esta declaración impactante en Mateo 24:37, Jesús no estaba dando meramente un cronograma, estaba dándonos un espejo. Nos estaba llamando a recordar el mundo antiguo justo antes de su colapso. Un mundo empapado en corrupción. Un mundo donde los límites divinos fueron cruzados, donde el mal florecía abiertamente y donde gigantes literales o simbólicos caminaban entre los hombres. Podría ser que Cristo nos estaba advirtiendo que la historia no solo hará eco, sino que se repetirá. En Génesis 6:4 encontramos una de las frases más enigmáticas de toda la Escritura. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de esto. Esa línea "y también después de esto" ha provocado siglos de debate. ¿Qué significa? ¿Podría la unión antinatural entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres suceder de nuevo? El texto sugiere que algo tan chocante, tan espiritualmente desafiante, ocurrió una vez y quizás no está confinado al pasado. Los Nefilim no fueron simples anomalías de la naturaleza. Fueron el resultado de la rebelión, una mezcla prohibida de cielo y tierra, de lo espiritual y lo carnal. Judas 6 habla de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y que fueron reservados en prisiones de oscuridad. Pero todos cayeron a la vez, todos fueron atados, o permaneció alguna influencia sutil espiritual, engañosa, obrando bajo la superficie de la civilización humana. Ahora, añadamos a esto la ciencia moderna. Hoy la humanidad ya no se conforma con lo que Dios creó. A través de la manipulación genética, la inteligencia artificial y el transhumanismo, estamos al borde de rehacer la vida misma. ¿Podría esto ser el equivalente moderno de los días de Noé, un tiempo en que el hombre, impulsado por el orgullo, comienza a alterar el mismo tejido de la creación? ¿Podrían nuestros laboratorios convertirse en los nuevos altares de la rebelión? Algunos creen que con suficiente arrogancia y conocimiento, la humanidad podría intentar recrear a los Nefilim no como mitos, sino como una realidad diseñada. Con el mapeo del genoma humano y el deseo de alterar o mejorar el ADN, la pregunta ya no es si podemos, sino si debemos, y si lo hacemos, abriremos las mismas puertas espirituales que llevaron al juicio del diluvio. Pero los gigantes de los últimos tiempos no siempre tomarán forma física. Pueden emerger como ideologías, instituciones o fortalezas espirituales, fuerzas que crecen altas y aterradoras, oponiéndose a la verdad del reino de Dios. Estos son gigantes de engaño, gigantes de orgullo, gigantes que convencen a la humanidad de abandonar a Dios por la ilusión del poder propio. Su objetivo sigue siendo el mismo: corromper, dominar y desviar los corazones humanos de su Creador. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En estos últimos días, tal vez no enfrentemos a Goliat en carne y hueso, pero sí enfrentaremos su espíritu, resistencia a la verdad, intimidación contra la justicia y un odio creciente hacia las cosas de Dios. Estamos preparados para el regreso de los gigantes, no solo como figuras colosales del pasado, sino como adversarios espirituales con raíces antiguas. Estamos equipados para mantenernos firmes cuando la atmósfera espiritual del mundo comience a reflejar la anarquía de la generación de Noé. Seremos como Noé, justos en un mundo enloquecido. Tendremos como David el valor de enfrentar a los gigantes que se levantan ante nosotros, no con armadura, sino con fe. La historia de los Nefilim puede que no haya terminado. De hecho,
podría estar regresando disfrazada, distribuida y peligrosa. Pero para quienes caminan con Dios, la última palabra nunca es miedo, es victoria. Los gigantes de la Biblia, Nefilim, Anasim, Goliat, son mucho más que figuras imponentes en antiguos relatos. Son símbolos eternos de desafío contra el orden de Dios, representando la guerra continua entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, la entrega y la rebelión. Y ahora que has recorrido sus orígenes misteriosos, su papel en la historia bíblica y sus conexiones proféticas con los tiempos finales, la historia comienza a girar hacia adentro, hacia ti. Porque estos gigantes no son solo reliquias del pasado, son reflejos de las luchas que enfrentamos en el ámbito espiritual cada día. Así como en los días de Noé, cuando el mundo estaba lleno de corrupción y violencia, nosotros también vivimos en un tiempo donde la claridad moral está nublada, la verdad distorsionada y la rebelión espiritual se disfraza de iluminación. Los gigantes de hoy quizás no porten armaduras ni espadas, pero toman forma de ansiedad, adicción, amargura, orgullo, incredulidad o incluso la sutil tentación de vivir a tu manera aparte de la guía de Dios. Puedes ver a los gigantes en tu vida. Goliat se alzó en el campo de batalla y se burló del pueblo de Dios, no solo para derrotarlos, sino para paralizarlos con miedo. Y no es eso lo que hacen nuestros gigantes personales. Susurran que no somos suficientes, que nuestro pasado nos descalifica, que nuestra fe es demasiado pequeña. Pero recuerda esto, David no fue elegido por su tamaño ni su fuerza. Fue elegido por su corazón, un corazón completamente rendido a Dios. Esa es la verdadera fuente de la victoria. El Señor no salva con espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla. 1 Samuel 17:47. Esto no es solo una lección de historia, es un llamado a la acción. ¿Qué pasaría si dejaras de medir tus obstáculos contra tu propia fuerza y comenzaras a medirlos contra la grandeza de tu Dios? ¿Qué pasaría si en lugar de huir de tus miedos, corrieras hacia ellos con la autoridad del cielo detrás de ti? Los gigantes de hoy pueden lucir diferentes, pero su propósito sigue siendo el mismo: impedirte caminar plenamente en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y la manera de vencerlos no ha cambiado tampoco. Comienza con la entrega, una entrega verdadera, total del corazón. Ahí es cuando la piedra sale de la honda. Ahí es cuando el muro se derrumba. Ahí es cuando lo imposible se vuelve posible. Así que detente un momento y reflexiona. ¿Qué gigantes se interponen en tu camino? ¿Qué mentiras estás creyendo que contradicen lo que Dios dice sobre ti? ¿Qué batallas has estado peleando en tus propias fuerzas? No estás solo en este campo de batalla, y por muy enorme que parezca la oposición, tu Dios es más grande. Como David, llevas la autoridad de aquel que nunca pierde una batalla, y con él eres más que vencedor. ¿Estás listo para enfrentar a tus gigantes, hoy no con miedo sino con fe? Al llegar al final de esta profunda exploración de la verdadera historia de los gigantes en la Biblia, un secreto oscuro sobre los Nefilim, recordamos que la Biblia no es simplemente un libro de relatos antiguos, es un espejo, una advertencia y una guía. Los gigantes mencionados en las Escrituras no fueron solo seres colosales de carne y hueso. Simbolizaban las fuerzas abrumadoras que se levantan contra la voluntad de Dios. Y sin embargo, a lo largo de la historia, Dios siempre ha levantado a personas fieles, muchas veces las menos esperadas, para enfrentar esas fuerzas y derribar lo que parecía invencible. Tú también eres parte de esta historia continua. Las batallas que enfrentas quizá no requieran espada ni honda, pero ponen a prueba tu valentía, tu fe
y tu obediencia de la misma manera. Como David puedes sentirte superado. Pero recuerda, David no venció porque fuera fuerte, venció porque confió en la fuerza del Señor. Ese mismo poder que lo guió está disponible para ti hoy. Los gigantes en tu vida, ya sean miedo, vergüenza o guerra espiritual, pueden y caerán cuando permanezcas firme en la verdad de Dios. ¿Cuál es tu Goliat hoy? Y más importante aún, lo enfrentarás sabiendo que el Dios que abrió el Mar Rojo y silenció gigantes todavía camina a tu lado. Gracias por estar aquí y por dedicar tiempo a buscar una verdad más profunda. Si este mensaje movió algo en tu espíritu, no olvides dar me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite esta revelación ahora mismo. Y nos encantaría escucharte en los comentarios. Escribe 777 si sabes que estás entrando en tu propósito divino. Que la luz de Dios vaya delante de ti, su protección te rodee y su sabiduría guíe cada paso que des. No estás solo, eres escogido y tu victoria ya está escrita. Mantente fiel, mantente firme y mantente bendecido.